Les damos la bienvenida a nuestra semana número 13 de nuestro diplomado. Vamos avanzando muy rápidamente, hoy con un tema muy importante como son movimientos sociales y sindicales como alternativa al modelo. En el marco precisamente de estas necesidades, de esta coyuntura actual, donde necesitamos fortalecer el movimiento sindical para reivindicar nuestros derechos. Y va a moderar la sesión el profe Jorge Albín Anaya. Profe Jorge Albín, tiene su merced la palabra. Muy buenos días, Lucha, Anita, buenos días a todos los compañeros, compañeras que estamos conectados hoy 24 de mayo en la 13ª semana de nuestro diplomado. Seguir compartiendo con ustedes la temática planteada, régimen laboral del magisterio, deberes y derechos, en convenio FECODE Universidad Pedagógica Nacional. En el día de hoy trataremos sobre los movimientos sociales y sindicales como alternativa al modelo y dos aspectos que lo caracterizan o lo afectan: las tendencias del sindicalismo y el paralelismo sindical. Ambos temas inscritos en la coyuntura actual que estamos viviendo en nuestro país. Inicialmente, y como es protocolario, recibiremos un saludo de la compañera Isabel Olaya Cuero, directora del Departamento de Educación y Formación Sindical del Comité Ejecutivo Nacional de FECODE. A continuación de ello habrá una serie de preguntas sobre el tema que se tendrá como conferencia. Será organizado por la compañera Ana María Cepeda y Luzaida Martínez. Una sesión de preguntas e inquietudes posteriores y luego estaremos ya en el desarrollo y explicación de la unidad didáctica. Entonces, si todo está dispuesto, recibiremos un saludo de la compañera Isabel Olaya Agüero. Isabel, tiene todo el espacio para ello, compañera Isabel. Muchísimas gracias, compañero Albín. Saludarlos desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en esta semana con una temática muy importante y más en el momento que estamos viviendo. Anexo siempre al agradecimiento a la Universidad Pedagógica Nacional por creer en el magisterio, por creer en nuestra federación. El tema de hoy muy importante en este momento histórico que estamos viviendo en nuestro país, nunca visto, donde hoy tenemos una arremetida muy grande contra un presidente, donde por decir A o por decir E es atacado, pero también son atacadas las organizaciones sindicales que apoyan el gobierno del cambio. Por eso este tema de las tendencias del sindicalismo, del movimiento sindical y ese poder que tienen los sindicatos en las transformaciones sociales es sumamente importante para nosotros, compañeros y compañeras, porque nos toca prepararnos de acuerdo al contexto que estamos viviendo. Hoy nos va a caminar a dar un a despertar, porque ya lo sabemos, como maestros y maestras, como líderes sindicales, cuál debe ser la posición, pero hoy va a afianzar y a empoderarnos más en esa posición de los líderes sindicales. Las tendencias del sindicalismo tienen un impacto en la vida de los trabajadores, pero el poder del sindicalismo para transformar todas las situaciones que están viviendo es muy importante. Hoy vivimos un contexto económico y político complejo, muy complejo, donde los modelos económicos dominantes buscan debilitar la capacidad de negociación, buscan debilitar la capacidad de lucha, la capacidad de los trabajadores, pero nosotros debemos estar allí afianzados, resistiendo
Y mirad que el papel del sindicalismo en la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores, no solamente de los trabajadores, sino también del pueblo en general, hoy es sumamente importante. Por eso digo que esta clase es sumamente importante. Es importante, fundamental que los maestros entiendan el papel que jugamos en la sociedad. Es inconcebible. Muchas veces, yo estuve ayer en una asamblea en un municipio de acá de mi departamento y decía un profesor, ¿por qué vamos a parar el 28 y el 29 de mayo? A nosotros no nos compete parar. Y aquí, en esto que vamos a ver en esta temática hoy, de esa importancia de los movimientos sindicales como esa alternativa de poder, ya no es solamente el poder en el sindicato, tenemos que trascender de lo sindical a lo político. Y le decía a los compañeros el papel de los maestros y maestras en toda esta gesta que se está llevando a cabo en nuestro país. Y es inconcebible, ¿verdad?, que un maestro diga que solamente va a luchar por salario, que solamente va a luchar por su prebenda. Hoy tenemos un compromiso muy grande, pero nos unimos en nos encontramos en ese compromiso con otro tema que es el paralelismo sindical. Y ese paralelismo sindical hace daño, porque entre más divididos estemos, entre más diversos sindicatos haya, no vamos a lograr todo lo que nosotros soñamos. Entonces, y la Constitución habla de la libertad de sindicato, pero hoy hemos visto en nuestras organizaciones sindicales que por cualquier situación, inmediatamente tenemos ya compañeros que están organizando sindicatos que no tienen apenas hasta 25 afiliados, como lo dice la ley. Eso hace daño. Tenemos que entender que la unidad de las organizaciones sindicales nos puede fortalecer, que la unidad de los maestros y maestras de Colombia es lo que ha mantenido a nuestra federación firme, es lo que ha tenido a nuestra federación hoy en el ámbito no solamente nacional, sino internacional y mundial, donde se tiene a FECODE como esa gran organización sindical que se le ha jugado por la vida, por la paz, por las condiciones laborales de los maestros y maestras, pero por supuesto también por nuestras condiciones dignas de nuestros niños, jóvenes en las instituciones educativas. Decirles, compañeros, la importancia, pues, de esa participación de nosotros en la democracia, la importancia de la participación en la política, pero también la importancia cuando lleguen las elecciones, compañeros y compañeras, saber por quién votar para no estar viviendo lo que estamos viviendo en este momento. Yo sé que muchos de ustedes, porque eso nos pasó el miércoles pasado en en el programa de FECODE de frecuencia FM, donde estábamos dando algunas informaciones y los maestros solamente pedían cuándo el decreto de salario, cuándo el decreto, no queremos escuchar más nada. No, todo es importante y tenemos que estar preparados en todos los temas. En los decretos de salario, son 28 decretos de salario que tiene que expedir el gobierno nacional, porque no es solamente de los maestros y cada decreto es diferente. Entonces, compañeros, antes de ayer estuvimos haciendo la consulta, están ya en trámite, están en jurídica para revisión, para que luego pasen, ya salieron de función pública, tiene que pasar, o sea, eso tiene varias escalas: función pública, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, hasta que llegue pues a los ministerios de cada una de las ramas y a Presidencia de la República para la firma. Nos manifestaron que antes de finalizar el mes de mayo estarían expidiéndose estos 28 actos administrativos. Este es un logro grandísimo también el que ha tenido los trabajadores de Colombia. E igualmente estamos en la negociación enmarcada en el decreto 0243 del 2024. En la negociación sectorial de educación está FECODE con 9 organizaciones, ya tenemos 20 puntos acordados. Hubo puntos muy importantes como es la seguridad, como es el
el plan de alimentación escolar, donde quedó consensuado que los maestros ni los directivos docentes deben de estar sirviendo el alimento a los estudiantes, ni deben de estar recogiendo los platos, ni deben de cocinar. Nosotros, nuestro papel es llevar a nuestros estudiantes y estar atentos, pues que se les sirven en condiciones dignas y que el alimento esté en buenas condiciones para nuestros niños. Nada más, porque sabemos que en muchas instituciones a nuestros maestros los tienen sirviendo y hay operadores que se están ganando unos recursos, pero no mandan el personal requerido para esta atención. Por lo cual hay que hacer una modificación al manual de función, porque el último manual de funciones quedó inserta esa, una palabra donde dice que los maestros, una frase que los maestros nos toca atender la alimentación escolar de nuestros niños y nuestras niñas. Y muchas situaciones muy importantes. Nosotros el martes se nos cumplen los 20 primeros días y ese día vamos a sacar los acuerdos que están hasta el martes. Entre esos acuerdos está lo de los ascensos. Ayer se venció el tiempo de las observaciones ciudadanas, decirles compañeros que siempre estamos pensando en ustedes, siempre estamos pensando en los derechos de los maestros y de las maestras, pero no nos olvidemos de la solidaridad de clase, no nos olvidemos que muchas veces nos toca deponer para que nuestros compañeros puedan después tener también mucho fruto. Entonces, aquí estamos en esta semana, pues, de este tema muy importante como son los movimientos sociales y sindicales, que nos llama a organizarnos en los territorios, que nos llama a juntarnos con los grupos estudiantiles, étnicos, madres comunitarias y todas las organizaciones sociales y sindicales para que la fuerza de verdad y la unidad del pueblo colombiano sea más grande. Compañeros y compañeras, bienvenidos, bienvenida. Compañero, nuevamente muchas gracias por su presencia hoy aquí en esta semana de nuestro diplomado virtual. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muy bien, a la compañera Isabel. Entonces, profe Vicente, vamos a continuar la sesión de hoy con el profe Albín y el profe Vicente para las preguntas. Entonces, intervención, profe Vicente, yo creo que nos da 15 minuticos para su intervención, mi profe Vicente, y pasamos a las preguntas. Ok, gracias, compañera Luzaida. Un cordial saludo para usted, para Ana María, para el compañero Jorge Albín y los demás compañeros de equipo, al igual que nuestros queridos colegas de todo el país hoy conectado. Voy a hacer una síntesis sobre la temática y cuando nosotros hablamos de los movimientos sindicales y movimientos sociales, debemos partir de un eje mundial y entonces en ese eje mundial vemos que estos inician a partir de la era industrial, donde las máquinas inician a reemplazar al hombre y inician las masacres laborales y todo, y entonces el ser humano, la clase trabajadora, se organiza para confrontar ese modelo de arrasamiento, de trabajo indigno y de maltrato, donde no había jornadas laborales y todo. Y entonces aparecen los movimientos sindicales y los movimientos sociales y lógicamente aparecen los sindicatos y esto se va desplazando por todo el continente, por todos los continentes, por todos los países. Y en el caso de nosotros y nosotras como colombianos y colombianas, pues inician a surgir a partir de 1930. Aquí en Colombia se inicia eso. Entonces, nosotros en Colombia tenemos que siempre, compañeras y compañeros, pensar en la unidad y la movilización, porque siempre hemos dicho que a la clase trabajadora y concretamente al magisterio, absolutamente nada se le ha regalado. Todo ha sido a través de la unidad y la lucha, y en ese orden de idea, en el caso del magisterio, recordemos que hasta en 1979 fue que vinimos a ser reconocidos como profesionales de la educación, como profesionales, al igual que los demás
profesionales de diferentes áreas, porque antes de esa fecha no teníamos estatuto, no éramos reconocidos y fue a través de la unidad y la lucha de FECODE y sus sindicatos filiales que hemos logrado avanzar lo que hasta hoy tenemos y muchas cosas que se seguirá luchando para conseguirlas. Entonces, ya nosotros conocemos la historia aquí del sindicalismo colombiano y en ese orden de idea también sabemos que en nuestro país hay una cantidad de se han presentado diferentes movimientos sociales y que hemos logrado ir dignificando la vida del trabajador, no solamente del educador, sino de la clase trabajadora en general. Y entonces dentro de esos movimientos tenemos, por ejemplo, el movimiento campesino. Pues en Colombia los grandes terratenientes que han existido y aún existen, siempre han tratado de aniquilar al campesino porque las tierras más productivas las tienen ellos y al campesino lo han ido desplazando de sus tierras y vemos cómo han surgido movimientos siempre en defensa de la tierra y ha sido ese movimiento campesino y que ha sido atacado. ¿Por quién? Por los que ostentan el poder, o sea, por la oligarquía colombiana, pero a pesar de eso, el movimiento campesino no se rinde, continúa luchando y siendo apoyado por la clase trabajadora que tiene conciencia de unidad y de solidaridad. Asimismo, ustedes ven el movimiento de la indígena, y en ese orden del movimiento indígena tenemos la Minga. Somos todos compañeros docentes y directivos docentes conscientes cómo eh, eh, los indígenas se vieron obligados a formar su Minga para defender su territorio, para defender la Pachamama y para que siempre se les respete sus derechos que han sido violentados, siguen siendo violentados, pero que cada día se logran nuevas conquistas. Entonces, en Colombia, hoy el movimiento indígena se nota mucho, ha hecho grandes luchas, defiende los derechos no solamente de los indígenas, sino también de la clase trabajadora. Asimismo, está el movimiento afrodescendiente, que con la ley 70 busca cómo en Colombia se cumpla con ese artículo 13 de la no discriminación y el reconocimiento de las diferentes etnias que tenemos en el país. El movimiento estudiantil, que vemos cómo el movimiento estudiantil ha jugado y sigue jugando un papel importante en las transformaciones del país y que fue el movimiento estudiantil con la séptima papeleta que se logró una nueva constitución diferente a la de 1886. Entonces fue el movimiento estudiantil con la séptima papeleta que logró introducir que en Colombia se hiciera la constituyente que da origen a la constitución del 91, que es más avanzada con relación a la de 1886. Igualmente, vemos que están los movimientos de mujeres, porque en vista del machismo y la discriminación y la exclusión, hoy conocemos que existe una cantidad de movimientos de mujeres buscando disminuir las brechas de injusticia y de desigualdad. Asimismo, existen una cantidad de movimientos, por ejemplo, movimientos por la defensa de la salud y la seguridad social, en vista de que la ley 100 pauperizó los servicios de salud, la privatizó y hoy es una mercancía y vemos las consecuencias que vive la sociedad colombiana y entonces existen esos movimientos de defensa de la salud y la seguridad social. Asimismo, vemos que hay movimientos por la defensa de los servicios públicos, que se ha convertido que muchos colombianos y colombianas
Si pagan los servicios públicos no comen y si comen no pueden pagar los servicios públicos. Entonces tenemos movimientos pro defensa de los servicios públicos. Asimismo, de movimientos pro defensa del agro, del agro, porque necesitamos un país productivo, un país como Colombia que tiene tierras altas para producir y satisfacer las necesidades de todos los colombianos, más de 50 millones de colombianos, y exportar. Tenemos todos los pisos térmicos y a pesar de, y tenemos también la mejor posición geoestratégica y geopolítica de América Latina, no solamente de América del Sur, sino de América Latina, pero a pesar de eso sabemos esas desigualdades. Entonces, miren, compañeras y compañeros, que los sindicatos son necesarios al igual que los movimientos sociales. Y es allí un llamado respetuoso pero contundente a que todos y todas cada vez hagamos parte e invitemos a nuestros familiares, a nuestros vecinos, convenzamos, hay que convencerlos de lo importante que son los sindicatos. Si no existieran sindicatos, las condiciones de la clase trabajadora serían paupérrimas, peor de lo que hoy vivimos. Si no existieran esta cantidad de movimientos sociales, pues la oligarquía y las políticas neoliberales nos tendrían arrasado. Entonces, en ese orden de idea, ese llamado a que no se puede seguir implementando el paralelismo sindical, que por cualquier disgusto, entonces con 25 compañeros y compañeras crea un sindicato, porque eso nos debilita. Lo que hay que es tener sindicatos robustos, sindicatos grandes, sindicatos por rama, sindicatos gremiales que permitan avanzar para una justicia social. Y necesitamos fortalecer también los movimientos sociales para que sea el pueblo realmente quien tenga la palabra y sea el pueblo quien decida los destinos que queremos. Por ello, como constituyentes primarios, tenemos que hoy decir que el Congreso de la República de Colombia no nos representa la gran mayoría de ellos, porque hay unos que nos representan, pero no son la mayoría. Entonces, como no tenemos las mayorías allá en el Congreso, pues entonces vemos que legislan para favor de los industriales, para favor de la oligarquía, para favor de la clase de estrato 6 especial. Entonces, por ello es que hoy tenemos que apoyar todo lo que están proponiendo las centrales obreras y sus sindicatos filiales, como el caso de nosotros como FECODE. De FECODE, nuestra federación tiene 34 sindicatos filiales. Entonces, es un trabajo social, político, de ética profesional y de responsabilidad profesional, que somos los maestros los que debemos de ir de casa en casa, de barrio en barrio, de vereda en vereda, de corregimiento en corregimiento, de ciudades pequeñas, medianas y grandes, diciéndole a la sociedad que hoy se necesita fortalecer estos movimientos, hoy se necesita fortalecer los sindicatos y que la solidaridad de clase no se puede perder y que no solamente defendemos la educación pública con calidad, sino que defendemos la salud. Defendemos a los campesinos, defendemos a los hermanos de las mingas, de los indígenas, a los hermanos afro, a los hermanos raizales, a los hermanos palenque, a los hermanos rum y en sí a todos los seres humanos en Colombia y en el planeta, porque hay una solidaridad nacional, hay una solidaridad regional, pero también hay una solidaridad internacional para que esas políticas neoliberales y fascistas no sigan destruyendo la dignidad de los seres humanos. Entonces, si no somos los docentes y directivos docentes
que a través de la educación generamos el cambio. Entonces, ¿quién? Entonces es allí, compañeras y compañeros, que hoy más que nunca hay que fortalecer, reitero en esto, fortalecer la unidad, fortalecer estos movimientos de mujeres, de etnias, de trabajadores independientes, de trabajadores oficiales, a los estudiantes, a las compañeras de género, de inclusión, a todos estos movimientos, a todas estas tendencias, para entre todas y todos poder tener leyes que nos beneficien. Y por eso el 28 y el 29 hay que hacer unos movimientos grandísimos, lo máximo que se pueda, sacar al pueblo a la calle para que el 11 de junio podamos tener un paro nacional contundente que permita que esos tercos, que no son todos, pero sí la mayoría que están en el Congreso jodiéndonos, reflexionen. Y para el 2026 esperamos que se elija un Congreso del pueblo y para el pueblo, porque lamentablemente los educadores y los directivos docentes no hemos hecho el trabajo y hoy más que nunca lo tenemos que hacer para crear conciencia y tener dirigentes municipales, departamentales y nacionales construyendo una sociedad equitativa, una sociedad con dignidad y donde el trabajo sea un trabajo decente para todos y todas, independiente que sea. Entonces quería, compañeras y compañeros, hacer esta síntesis ajustada y complementaria al trabajo del compañero Albín y al trabajo del profesor Jiménez, y para ahora sí mirar qué inquietudes, qué sugerencias, qué complementación también desde ustedes tenemos y resolveremos entre el equipo de escuela y entre nosotros mismos esas inquietudes, esas dudas, porque en realidad este tema viene como anillo al dedo frente a la situación sociopolítica y socioeconómica que estamos viviendo los colombianos y a fortalecer los sindicatos filiales, a fortalecer a FECO, a fortalecer la CUT y las otras centrales obreras y a destruir el paralelismo. El paralelismo sindical no debe existir y la solidaridad debe ser cada día más y más y la unidad también. Por hoy, por ahora dejo allí y quedamos atentos para las inquietudes y preguntas que surjan. Gracias, compañera Ana María, gracias, Jorge, gracias, Luzaya, por permitirme complementar estas pildoritas. Quedo Correcto, atento. correcto, compañero Brian. Vamos a abrir entonces un campo de unos 10 minutos. La compañera Ana María Dos Aida y tomarán nota para inquietudes y preguntas de los participantes. Ustedes tienen ahí unas técnicas, vamos a ponerla en práctica, compañeras. Bueno, muchas gracias, compañeros. Buenos días a todos y todas. Profe Jorge Alvin y al profe Vicente por sus importantes aportes. Ha preguntado Paola desde el chat cómo lograr la articulación entre los movimientos sociales y los sindicatos para conseguir una justicia social real y duradera. Pregunta el profe Ernesto, ¿qué estrategias están utilizando nuestros sindicatos para involucrar a los docentes jóvenes y garantizar la continuidad generacional de los movimientos sindicales? Luz, Bueno, ya ¿continúas? estamos haciendo el sorteo. Muchas gracias al profe Camilo, al profe Vicente y al profe Albín por sus importantes aportes. Entonces, María Liliana Gómez se encuentra en sala. María Liliana Gómez. Marta Liliana Aguirre Londoño, ¿no? Bueno, allí pueden ir levantando algunas manitos para complementar la participación con vos. Ángela Paola Obando Mateus.
Camilo Astroza, yo vi al profe Camilo que ingresó. Profe Camilo, ¿estás en sala? Profe Camilo Astroza, Sí, señora, acá estoy. dale un minutico, mi profe, para tu intervención o pregunta, un minutico, dale. No, ok, gracias. Compañero, buenos días. En cuanto a la globalización, lo estaba escribiendo ahorita, inclusive en el foro, son políticas nefastas que van en contra de los intereses de las clases menos favorecidas. Y es nuestro deber, en cierto modo, aunque no debería ser así, como maestros, sensibilizar a la población en general, ¿sí? Porque muchas veces la responsabilidad cae en nosotros como docentes. Usted es el actor sindical, usted es el activista, pues usted es el encargado de velar por nuestros derechos o contrarrestar esas políticas. Pero no debería ser así, debería ser un clamor como ciudadano, como todo colombiano, de ser consciente de que esas políticas son nefastas para nosotros mismos, para los intereses del país y para progresar. En esencia, esa sería como la visión que tengo acerca de que nosotros como sindicalistas, como activistas, obviamente debemos sensibilizar a la población general y en alguna forma pues llevar las banderas de esta lucha por los intereses de la inequidad social que existe en Colombia. Gracias. Gracias a ti, mi profe. Por aquí en el chat no hay más preguntas concretas sobre el tema del día, porque bueno, hay varios comentarios y demás que ustedes pueden ir leyendo, pero preguntas concretas sobre el tema del día no tenemos por ahora. Profe Delcy Joana Urrego. Delcy Joana Urrego. Entonces le damos la palabra a Stephanie Caballero. Gracias, buenos Stephanie, días. buenos días. Bueno, lo difícil de muchas veces los temas a tratar es que se habla de asuntos muy personales, eh, y no se abarca, y es difícil también abarcar de pronto algo muy global. Sin embargo, sí hay una constante que he podido notar en las bases sindicales y es que los representantes pues no cuentan muchas veces con las aptitudes, capacidades, habilidades, no sé, demás eh, cualidades frente a al liderazgo que se debe tener como sindicalista. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre estar sindicalizado y ser sindicalista. Y muchos de los que están en esas bases sindicales, pues están sindicalizados y están ahí porque son elegidos realmente porque ya llevan una trayectoria, pero no por conocimiento sindical, sino por la palabra, y lo voy a decir así, rosca. Mi pregunta es, y más que preguntas, hay que Un pensarse segundito, mi profe. una manera en que FECODE como tal busque que estas personas que están liderando esas bases cuenten con eso, porque si no desvirtúan el movimiento y muchos profesores entonces están cayendo en la lógica de como no me representan, no lo apoyo y se está escuchando esa narrativa cada vez más fuerte. Gracias. Gracias a ti. Profe Soel, veo que levantó la manito. Buenos Lo perdí un días. poquito y finaliza. Solamente tenemos 4 posibilidades de voz. Ay, Entonces Julia llevamos Far- dos. Por favor. Buenos Entonces, el días. profe Soel y el profe Álvaro. Sí, ¿Listo? Bueno. Jairo, rápidamente. Estamos preparados los docentes Profe perdona, sindicalizados. profe Soel. Entonces, él había pedido la palabra el profe Jairo Biafara. Entonces va el profe Soel y el profe Jairo. ¿Sí? Bien, Listo, rápidamente. profe Soel, adelante. Estamos preparados los docentes sindicalizados y los que hacemos parte de sus directivas para ir más allá de solucionar las necesidades de nosotros como magisterio. Es conveniente salirnos del espacio que supuestamente nos interesa solamente, entre comillas, es conveniente salirnos a atender o a tratar de involucrarnos en las necesidades de las comunidades y políticamente hablando, si estamos preparados políticamente hablando, no políticamente de que soy liberal, soy conservador, soy progresista, soy comunista, no, políticamente desde una cultura real del entender la política. Entonces, ahí es donde va a haber la mayor complicación. Nos están invitando por lo menos a promover la consulta popular y yo desafortunadamente aquí donde estoy no puedo hacerlo. Tengo que ser prudente porque he tenido muchos inconvenientes por ser así como hablador. No, no lo han notado, ¿no? Que hablo mucho, ¿no?
y se me han presentado inconvenientes por eso, ¿sí? Entonces, digo, ¿estamos preparados para eso y es pertinente hacerlo? Gracias. 10 segunditos, mi profe. A Ya ti, mi terminé, profe. gracias. Finalizamos, sí, señor. Finalizamos la participación con vos. Les pedimos excusas a los que han levantado también la mano con el profe Jairo Biafara. Sí, Profe muy Jairo. buenos días, muy buenos días. Pues mi participación va a el hecho de que los procesos, la crítica que se hace al movimiento sindical, pues puede estar fundado, pero claramente tenemos una crisis en las regiones porque los nuevos dirigentes no han hecho realmente proceso. No han participado en las juntas, en las organizaciones juveniles, no han participado en las juntas comunales, en las juntas campesinas, en las asociaciones, y eso hace de que llegan simplemente porque son funcionarios públicos ahora y no han tenido un registro social que les permita incorporar a su haber del conocimiento todo este sentimiento que sufre la sociedad. Yo pienso que ese es uno de los elementos a tener en cuenta, pero también tenemos que reconocer que es que cuando se van a los procesos de elección de los dirigentes sindicales, hay mucha apatía de los compañeros por asumir esos compromisos y allí comenzamos a tener evidentemente ciertas fallas. Hay muchas cosas para hablar, pero quiero dejar Profe, yo quiero hablar si me permite. Gracias, mi profe. El tema es bueno que hemos definido 5 participaciones con vos, pues allí las finalizamos. Entonces, profe Andrés, lo invitamos a que registre su preguntita allí por el chat. Me excuso pues con el profe Álvaro, con la profesora que también han levantado la manito. Y les damos No la me deja palabra escribir, no sé al por qué. profe. No apareces, mi profe. No apareces. El profe Vicente y el profe Albín para contestar estas preguntitas. Y de pronto yo sí me permito aquí a preguntar una cosita a ustedes, la opinión de por qué, como lo han comentado aquí en general, esa apatía, ¿será que se ha producido como una especie de desclasamiento, de falta de conciencia sindical en cada uno de los ciudadanos, de las personas, pues de clase media baja? Compañeros, me gustaría también allí que nos hicieran de pronto un pequeño aporte con respecto en específico a la conciencia social y Luz, sindical individual. Ujú. me ¿Anita? pregunto, Ay, perdón. preguntita rápida, una preguntita rápida para el profe Vicente y el profe Alvin. Este es un tema que nosotros ya abordamos en la segunda sesión, si no estoy mal, en la segunda, tercera sesión del diplomado, pero que es importante retomar, y es sobre el perfil del dirigente sindical en aras de hacer un ejercicio de unidad, de promover un ejercicio de unidad. ¿Cuáles son esas características que debe tener un dirigente sindical en el marco de un compromiso de clase, ético, transformador realmente que permita al sindicalismo trascender de lo social al gremial? Profe Alvin y profe Vicente, ¿cuáles podrían ser para retomar un poco e hilar con la importancia de la unidad? Gracias. A ustedes. Ok, ok. Arranco, Alvincito. Bueno, usted es mi colaborador en el día de hoy. Bueno, bueno, con relación a la pregunta que hizo una colega con relación a que la articulación es importante y es necesaria. Nos toca casualmente no solamente pensar, por ejemplo, en un sector de la clase trabajadora, hay que pensar en todas y para ello es que vemos que existen los sindicatos, pero también existen las federaciones y las confederaciones y es cada día vemos cómo las principales centrales obreras se unen para presentar los pliegos unificados a nivel nacional. Entonces sí se hace necesario articular, óigase bien, desde el ente regional, departamental y nacional, o sea, formar una cadena donde de una forma incluyente, democrática, participemos los trabajadores, la clase trabajadora. Eso es necesario
Y en ese orden de ideas también una otra colega preguntaba las estrategias. Casualmente, una de las estrategias, compañeras y compañeros, es la capacitación y la formación, es la cualificación del trabajador. Por eso yo he insistido y seguiré persistiendo que así como nosotros le dimos al patrón capacitación, actualización, los sindicatos, iniciando desde los municipios a través de las subdirectivas, debemos capacitar, preparar a los líderes y lideresas para que tengan toda la formación necesaria y pertinente, una formación integral para poder orientar, para poder dirigir, porque es verdad que últimamente se nos están llegando a la dirigencia algunas personalidades sin la formación, sin la experiencia, sin el recorrido. Entonces se hace necesario que el compañero líder o lideresa arranque por ser delegado, luego ser miembro de una subdirectiva municipal, se forme, se cualifica con una experiencia para llegar a la dirección departamental y posteriormente dar el salto a la dirección nacional. Porque si no se busca esa estrategia, si no hay esa articulación y esa estrategia, pues en realidad pues nos llega mucha gente hablantinosa, pero que no tiene la experiencia, la capacidad, ni que más adelante lo tocaré, la característica que debe tener un buen dirigente sindical. Y en ese orden de ideas, pues FECODE, aunque nos demoramos un poco, pero hemos venido avanzando. Por ejemplo, miren, FECODE crea su escuela sindical que antes no la tenía. Ya llevamos 7 años con la escuela sindical y que a través de la escuela sindical, miren cómo hemos iniciado procesos de este diplomado, que es la sexta versión, pero también hay sindicatos filiales que también están haciendo réplica y están también con sus capacitaciones y también con sus diplomados en convenio con otras universidades, pero están cumpliendo esa labor importante para formar nuestros líderes y lideresas, porque entre más capacitados estén nuestros dirigentes, pues mejor van a tener elementos para negociar. Con relación a situaciones que se presentan, que no las podemos esconder, y aquí viene también como anillo al dedo el caso del colega que intervino del departamento del Cauca, capital Popayán, donde existen dos sindicatos, ASOINCA, que es el tradicional, y, y pues el antiguo, y que es filial pues, de FECODE, con muchas dificultades, pero ahí sigue como filial. Y ahora SUTEP terminó en C, SUTEP Cauca. Casualmente el mismo compañero lo manifestó. Varias veces se llega a la dirección de una organización y por falta de formación caemos en un error de no entender y no poner en práctica lo que son las organizaciones sindicales, de entenderla y practicarla. Las organizaciones sindicales son organizaciones legalmente constituidas y que en nuestra constitución, en los artículos 38 y 39, está establecido, pero fuera de eso, en las organizaciones sindicales son pluralistas en ideología, en los credos religiosos,
en las etnias, en la cultura, y el dirigente sindical debe entenderlo, comprenderlo y practicarlo. Pero entonces, en algunas organizaciones sindicales, entonces se olvidan de ello y entonces tratan de forzar a que todo el mundo piense, actúe como unas mayorías sindicatos piensan. Y es ahí una gran equivocación. Eh, Algunos sindicatos defienden eh, las tendencias sociopolíticas, otras las tendencias sociocooperativas, otras tendencias que no es bueno comentar por aquí, pero que existen y están al interior del sindicato y no guardan la independencia real y concreta que debe tener las organizaciones frente al patrón, frente a los credos religiosos, frente a las ideologías. Y esto no significa que no seamos creyentes, esto no significa que no militemos en X o Y partido, esto no significa que hay que ser enemigo de los credos, de las ideologías, no, pero sí hay que saber mantener un punto de equilibrio para que se haga real la independencia, para que se haga real el pluralismo y unidos trabajemos para bienestar de una sociedad, de una clase trabajadora. Entonces, pues eso hace parte de la formación y es algo que toca trabajarlo y es la situación que tenemos entre ASOINCA y SUTEC, terminado en C, Cauca, y que en aras de un principio que yo lo respeto, pero creo que hay que revisarlo, desde la autonomía e independencia de que deben tener las organizaciones, pues no se ha hecho un trabajo desde lo nacional para mirar cómo, y no solamente en el Cauca, sino en otros sindicatos como acá en el Valle del Cauca, Valle del Cauca, y otros departamentos donde cada día aparecen más y más sindicatos, no solamente del sector educativo, sino de otras entidades. Por ejemplo, usted ven en el IMPED, hay más de 30 sindicatos, allá los vigilantes de las cárceles. En la salud, lo mismo, y así sucesivamente. Entonces, esa cantidad de división nos está haciendo mucho daño y no permite fortalecer y no permite la unidad. Y referente al término política, pues yo creo que también nos toca a los seres humanos y concretamente a los docentes entender que la política son todas las acciones que hacemos los seres humanos tendiente a lograr algo o a mejorar algo o a actualizarlo o a omitir. Entonces, se necesita que los seres humanos seamos verdaderamente políticos y no politiqueros y que esas políticas sean consensuadas, sean construidas de una forma incluyente, democrática y participativa por el bien de todos, y eso es una de las características, con la inquietud de la compañera Ana María, ahí me voy una de las características y uno de los perfiles que debe tener un dirigente sindical. Y ahora sigo avanzando sobre ese aspecto, pero es una de las características. Y en ese sentido, concuerda con la inquietud y un saludo desde el Valle del Cauca a nuestro apreciado compañero Jairo Villaferra, allá en el Putumayo. Sí se necesita eh, tener esa capacitación para que nuestros líderes no lleguen a chambonear y a cometer errores allá. Y por ello
es un llamado también para que socialicemos con estos líderes y lideresas que si han llegado sin formación, pues es el momento de llamarlos a que capaciten. ¿Para qué? Para que hagan las cosas bien. Y la excusa, que es que mi sindicato o mi subdirectiva es muy pequeña y no maneja plata, eso no es argumento válido para que todos los sindicatos, las organizaciones, nos capacitemos, nos actualicemos, porque por falta de formación estamos cometiendo consciente o inconscientemente errores, equivocaciones, y hay una cultura que se debe de corregir en algunas organizaciones en el sentido que tengo conocimiento pleno de que existen por ahí 7 sindicatos departamentales, filiales nuestros de FECODE, que lo poquito que llega no lo invierten en formación, cualificación o en recreación o en algo en bien de sus afiliados o asociados, sino que se despilfarran esos pocos recursos en autocelebraciones para la junta directiva. Entonces, eso lleva a que los afiliados que se enteran de ello inicien a criticar y a desafiliarse y a perder la credibilidad en su dirigencia. Entonces, allí eh, se tiene que poner no en la teoría, sino en la praxis, lo que la compañera Ana María Cepeda preguntaba sobre la característica o el perfil del dirigente sindical. El dirigente sindical, sin ser santo, sin ser perfecto, sí debe ser un ser humano, primero, que comprenda y entienda la pluralidad y la diversidad. Segundo, que sea equilibrado y controle sus emociones. Tercero, que tenga la capacidad de investigar, analizar, comprender y socializar, perdón, todas aquellas ideas, propósitos y actividades que beneficien a sus afiliados. Ese perfil también del dirigente sindical es que sea una mujer o sea un hombre, tenga esa formación adecuada y conozca como mínimo los principios básicos del sindicalismo, la historia y lucha del movimiento sindical, que tenga la vocación y la dedicación para que sus afiliados cada día también entiendan la problemática de las luchas sociales, entiendan, conozcan la historia del sindicalismo y también las políticas neoliberales que los diferentes gobiernos tratan de imponer para favorecer a unos pocos y perjudicar a la gran mayoría, que tenga la capacidad de Espera un minutico, convocatoria. mi profe Vicente, Sí, para que por sí, favor vaya ok. redondeando para la intervención del profe Jorge. Ok, tenga la capacidad, digamos, de convocatoria, tenga credibilidad y aceptación en su base. Todo eso hace parte del perfil de un dirigente sindical. Y algo muy importante, un buen dirigente sindical debe de renunciar y abandonar el sectarismo. Debe siempre respetar esa diversidad y entender que entre la idea de él y la idea de los otros se puede construir, y como siempre coloco el ejemplo de esta escuela sindical de FECODE, que los compañeros y compañeras que hacemos parte de la escuela, a pesar de pertenecer a diferentes corrientes ideológicas, construimos para
aportar algo a nuestros colegas en todo el país. Y una forma de combatir la apatía sindical es teniendo, uno, buenos dirigentes sindicales, teniendo buenas políticas en favor de la clase trabajadora, socializando lo que se pretende hacer y cuáles son sus ventajas para el trabajador. También siendo respetuoso en el lenguaje y en el actuar, eh, haciendo que comprenda los beneficios de ser afiliado a un sindicato, lo que se ha logrado y lo que falta por lograr. Todo eso, compañeras y compañeros, va disminuyendo la apatía sindical y hoy más que nunca necesitamos esa coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos para que las bases vuelvan a tener credibilidad y aceptación en los nuevos liderazgos. Y por último, es un llamado a que los diferentes organizaciones sindicales, desde la subdirectiva, los sindicatos departamentales, FECOE, la CUT y demás organizaciones sindicales, iniciemos desde el momento que el compañero lo nombran a que conozca la historia del sindicato, a que conozca de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, y la importancia de ellos, como conozca algunos sindicatos que desde que el compañero o la compañera está en el proceso de escogencia de su plaza, están allá dándole documentación, invitándolo a que se afilie y diciendo qué tiene esa organización sindical que lo beneficia y llamándolo a que él esté enterado de todas las políticas que su organización sindical tiene para él. Y luego hay que seguirlo acompañando con esa capacitación y esa información. Entonces, de esa forma, compañeros, creo que esta tarea es permanente, constante y creo que a mediano plazo iniciaremos a ver los resultados que todos anhelamos. Entonces yo dejo allí para que el compañero Jorge Albín pues también manifieste su sentir. Gracias, gracias compañero Vicente Braya. Eh, yo creo que con las inquietudes que están planteadas, habría aquí que tomar algo como, como organismo, como cuando uno habla del organismo humano partiendo de las células, tejidos, órganos, sistemas, aparatos, etcétera, en todo el cuerpo, partiendo y allí, ay carajo, se me está yendo la batería, ya, se me está acabando. Listo. Hay que partir como algo celular, es las cualidades que debe tener un líder, en este caso un docente, ¿no? En el sindicalismo. En ello desarrolló extensamente el compañero Vicente las cualidades de ser estudioso, incluyente, respetuoso, ético, estar actualizado y ser elocuente y tener buenos métodos de conducción en las masas, en el círculo donde él se desenvuelve. Esas características como líder, formador de líderes, eso lo hablamos creo que fue en la tercera semana, segunda, son las que enamoran, son las que admiran y hablan allí de jóvenes, como en los jóvenes, y ganan simpatías con las cualidades del líder que ya está formado y va a formar.
Y eso es lo que queremos con aquí que estamos nosotros en estos diplomados, convertirlo a ustedes en líderes de ambos sexos, de ambos sexos. Con esas cualidades uno entonces sigue mejorando porque el líder no se crea que ya finalizó, la vida es dinámica y con ello tener los mejores métodos para impresionar, enamorar con valores a el escenario, a los participantes en el círculo social donde uno se mueva, en este caso en el sindicalismo. Con eso hacen una pregunta allí, ¿cómo lograr articular el sindicalismo con los movimientos sociales? Y la respuesta es una sola, rompiendo fronteras, salir de las cuatro paredes donde uno está y ver que como al lado de las células se forman tejidos y hay órganos cada vez más grandes. Entonces romper fronteras para transitar del escenario particular a los escenarios eh, aledaños, los escenarios que son el contorno o el entorno de donde uno se mueve, con las formaciones y las políticas que uno considera que son las adecuadas para llevar el mensaje. Y es algo bíblico, lo dijo Jesucristo, en religión, ir a llevar el mensaje a todo el universo. O sea, el mensaje es los contenidos, cómo engrandecer las empresas, en este caso sindical, llevar el mensaje, el buen mensaje, y de esa manera ir a los demás sectores, de eso lo hablaba Vicente, los demás sectores sociales que existen, más allá del nuestro, que es el sindical magisterial. Y cuando hablan de niños, como inclusión de los jóvenes en esto, miren, tenemos el escenario más propicio para eso, porque cuando un niño está en la calle es difícil, de pronto hay desinterés en la familia, pero cuando llegan a la escuela es porque hay detrás de esa vinculación del niño en la escuela un interés familiar de que vaya a prepararse. Y allí se encuentra con el especialista. Nosotros somos especialistas en formación. Por eso somos educadores, educan. Y entonces tenemos allí ahora sí que poner de lo nuestro las capacidades de cómo, en este caso, sintonizarse con las aspiraciones de ellos, de los niños, niñas, y cómo interesarlos cada vez más con la sapiencia del entorno en que nos movemos, que las cosas pasan de lo práctico a lo de contenido, a unas situaciones de mayor análisis cada vez para comprender los fenómenos que se dan en la vida. Y eso lo tenemos nosotros más servido que en cualquier otro escenario. Entonces hay una predisposición cuando los niños llegan a las instituciones educativas que lo mandaron para eso la familia, y ahí están los que están interesados en brindar todo su conocimiento con las metodologías adecuadas, porque en esto uno debe tener cuidado en lo sindical y para llegar a lo político. Es cómo saber adecuadamente y en las medidas precisas de lo simple a lo complejo, en las formas mejores de irlo introduciendo, y uno se da cuenta quiénes son los más inquietos, los que son, y satisfacerles las inquietudes. Satisfacerles las inquietudes para que el niño, pues, niño o niña, vayan introduciéndose en la medida de las cuestiones académicas, cruzar a las cuestiones sociales del entorno que los interesa, y cómo muchas cosas de ese entorno social que les interesa, para que se den de la mejor manera, tienen que mirar una situación que se mueve allá afuera que se llama la política. Sin eso
Hay cosas que no circulan, que no fluyen de lo político a lo social, a lo gremial y a la escuela. Y ahí lo tenemos nosotros. Paralelismo sindical. Sí, es un fenómeno que yo creo que hay que mirarlo en causas y consecuencias. Eso tiene unas causas que algunas son internas y otras son externas. Las internas como causa de paralelismo sindical, hay veces que tenemos la culpa hasta las mismas organizaciones sindicales. El burocratismo es una de ellas. Los bonzos sindicales que llaman. El sindicalista que se cree o los sindicalistas que se creen que ellos son allí, pues la autoridad, más que todo, autoridad y la sapiencia, que por ser autoridad no quieren perder nunca su condición de ser la autoridad allí y ellos son los sabios, pero que luego pueden estar influidos, influenciados de muchas mañas que el entorno donde se mueve eh, contamina. Y es la politiquería de afuera, la llevan a la politiquería de adentro. Y ven que a esos nuevos muchachos que ya están convirtiéndose en líder, lo ven como un peligro para su estabilidad y esos burocratismos de su cargo dentro de las directivas en los sindicatos. Esos son errores. Esos son malas actuaciones que no permiten que se esté dando pues una democratización en en el sindicato y le frenan las proyecciones a los nuevos dirigentes. Esos son burocratismos que son vicios sindicales, le llamamos nosotros, son vicios sindicales que no permiten. Y entonces, ¿qué sucede con aquellos muchachos, con aquellas muchachas que ya van conociendo, tienen inquietudes, quieren llegar para también aportar en la organización sindical, que le frenan su marcha y entonces toman otras formas? ¿Cuál es la otra forma? Vámonos por aparte. Y si de caso vamos a hacer un nuevo sindicato, aquí no se puede. Son cosas que están históricamente allí dadas y son contra eso lo que nosotros tenemos que marchar, no estar de acuerdo con ellos. Pero pueden haber otras causas y son las de uno le llama patrón, ahora le llamo empresario, autoridades, que son los que propician que se divida el sindicato porque saben que un sindicato dividido, y ojalá que no sean dos, sino tres o cuatro, para con pequeñas cosas, pequeños grupos, resolver de mejor manera, con pequeñas soluciones, y ellos seguir allí. Si es una empresa, pues mandando, haciendo el poder también burocrático de aquella parte, no permitiendo entonces la unidad. Y al final, ¿qué es lo que quieren? Hombre, que el paralelismo lo que da al movimiento sindical es debilidad. No tienen fuerza de negociación para negociar un pliego, para negociar la solución de de un problema que se presente. Es bueno que no vayan todos los trabajadores unidos, que es la fuerza, sino arreglar por pedacitos con lo que ellos tienen a la mano, que es ofrecimientos inmorales, antiéticos, y de esa manera se debilita la fuerza de negociación y de interlocución para hablar. No es lo mismo ir a hablar tú por 100 personas que hablar por 10, 12, si eso se divide. Entonces, esa es la causa, hay que mirarla y cuál es el efecto que eso tiene, que es debilitar la acción sindical, la unidad, la fuerza. Sí, se dan a veces, y esos son errores que se dan en el sindicalismo, hay veces que no se llevan los idóneos, precisamente porque algo malo debe estar pasando en esas organizaciones sindicales que no le permiten la unidad y la fuerza
para enfrentar las situaciones e ir con fortaleza, con vigor, que da la unidad, da el vigor para las dificultades, los problemas, las expectativas que tiene la organización sindical. Sí, bueno, y eso en ello, y recojo allí, lo hizo muy bien mi maestro Vicente. El sindicalismo sociopolítico es el que le abre las puertas, y eso es lo que tratábamos de dar allí en lo que eran las tendencias sindicales. Eso históricamente vino de lo simple a lo complejo y ha llegado a lo que es el sindicalismo sociopolítico, que es el que maneja las situaciones tales que sí trata las situaciones sociales, sindicales, gremiales, con una visión política de aportar. Y el ejemplo claro lo tenemos a la vista, lo tenemos en nuestras manos, a lo que históricamente ha llegado a nuestra FECODE y nuestra Central Unitaria de Trabajadores, que son actores políticos reconocidos. Y yo creo que la oposición aquí nos tiene en primer lugar de ataque. Es por eso la oposición. Y miren todo cómo desde allá se mira contra estos dos gremios, contra FECODE, contra la CUT, porque hemos desarrollado, producto de debates históricos internos, que hemos logrado romper la frontera esas sindicaleras para irnos a un sindicalismo sociopolítico, o sea, que maneja las situaciones sociales, también se interesa en las situaciones políticas, y fuimos un baluarte en los cambios políticos que transitamos actualmente. Y por eso 500 millones de pesos, que no son nada para la cuota que nosotros colaboramos allí, se convirtió en un problema grande para FECODE. Y por encima de nosotros, nuestra gran Central Unitaria de Trabajadores, es eso lo que estamos practicando, el sindicalismo sociopolítico. Yo dejo allí, compañeritas, compañera Luzaida y compañera Gracias. Susana. Muchas gracias, A profe Albín. la Profe, unidad. La unidad Todavía didáctica. no. Ya, las conclusiones. La No, unidad la didáctica. unidad didáctica, compañeros, ya está eso alojado allí está alojado. profe, si quiere le apoyamos en esa parte, profe Apóyame allí que Jorge. estoy sin aire. Ok. Haz el favor, Lucho, que Bueno, sí. compañeros y compañeras, pues como ustedes bien saben, la temática de hoy, movimientos sociales y sindicales como alternativa al modelo. Tenemos la unidad didáctica, donde pues por supuesto como objetivo, ¿sí? Está esta socialización, esta reflexión sobre estas particularidades de los movimientos sociales y sindicales, la trascendencia que tiene precisamente el movimiento sindical en la reivindicación de derechos y también tiene como objetivo, mis queridos y queridas compañeras, esta sesión, fortalecer los liderazgos, es decir, estas sesiones, estos procesos de formación y cualificación político y sindical pretenden que ustedes, compañeros y compañeras, tomen de las buenas prácticas, las experiencias, todos esos aprendizajes y se puedan aplicar a los nuevos liderazgos y por supuesto pues se desechen estas malas prácticas que nos han hecho, como decían aquí, de pronto perder fuerza, ¿sí? Entonces, se trata pues de elevar la conciencia de nosotros, compañeros y compañeras, y por aquí había un aporte del profe Andrés que quería retomarlo, y es que parte, compañeros y compañeras, de que nosotros también desde nuestra formación individual aportemos, o sea, no es decir FECODE haga, las filiales hagan, no, sino también, bueno, nosotros qué estamos haciendo. Y para ello les hemos planteado en esta unidad didáctica una tareita, ¿sí? Sobre un taller sobre tendencias del sindicalismo, ¿cierto? Y al finalizar de este taller, que desde su análisis regional proponga tres acciones o tres estrategias para blindar a nuestra organización sindical, como quiera que gracias a FECODE
es que tenemos pues los derechos que hoy tenemos. Y así también reconocer que algunos derechos se han perdido porque de pronto ha hecho falta esa fuerza, ¿cierto?, para trascender de lo netamente gremial a esos escenarios donde se toman las decisiones, es decir, a esos escenarios políticos. Y asimismo, en el análisis del foro, ¿cierto? Está la pregunta, ¿por qué los movimientos sociales y sindicales pueden configurarse como unos frentes de lucha para transitar hacia un nuevo modelo económico alternativo? Esto quiere decir que necesitamos también de sus aportes, de lo que ustedes consideren que cómo podemos fortalecerlo, porque vuelvo y repito, no es solamente decirlo, decir, bueno, usted, ¿qué va a hacer FECODE? Que FECODE venga y nos diga, no, como trabajador, como trabajadora, como ciudadano, como ciudadana, como maestro, como maestra, yo debo tener la conciencia, ¿cierto?, social y política, y por supuesto sindical, de que debo defender mis derechos y por supuesto luchar, seguir luchando por estos. Entonces, profe Vicente, 2 minuticos para el cierre y las conclusiones. 2 minuticos, mi profe Vicente. No me quite tiempo. Muchas gracias. Bien, gracias. Ya está Hoy anticipado. estuvimos un poquito, bueno, un poquito en Tranquilo. cambio de dinámica. Un poquito, le quedó poquito. Miren, compañeras y compañeros, pues yo creo que este tema hoy nos lleva a hacer grandes análisis y, y a poner en práctica eh, el contenido que ustedes van a encontrar en material que la escuela sindical les proporciona, más fuera de eso los aportes que hoy hicieron varias compañeras y compañeros y de verdad decirles que solamente lograremos cambio cuando cada uno de nosotros y nosotras cambian por sí, cambiarán los demás y que se hace necesario insistir y persistir en una unidad real y concreta, en una participación total. Y yo siempre he dicho, cuando logremos entendernos que esas políticas es para bien de la sociedad o para un gremio, y lógicamente en el caso de la educación, que es responsabilidad de todas y todos, pues Colombia avanzará. Y he dicho lo siguiente, si tenemos afiliados a FECODE 330.000 docentes y directivos docentes, pero en la práctica somos más de 360.000 y si colocamos los privados, pasamos de los 400.000. Si cada maestro, cada maestra, cada directivo docente hiciera un propósito que no es cosa imposible ni difícil, sino pensar él y 9 personas más de su núcleo familiar, de vecindad o de su hogar y aportara 9 votos y el del 10, nosotros tendríamos más de 4 millones de votos para tener un 40% del Congreso de la República, Cámara y Senado. Y en los municipios sería lo mismo en los consejos y en el departamento las asambleas. Y desde allí se generarían políticas sociales en bien de nuestros municipios, departamentos y en nuestra nación, Colombia. Entonces, eso que a político no es nadie. Hombre, superemos la ignorancia del sectarismo, superemos la tiniebla de la politiquería, superemos nuestra capacidad política, interpretativa, analítica y participativa y construyamos esos movimientos que generen los cambios y que esos movimientos se necesita el apoyo y la participación de todos y todas y que ojalá
En el 2026, vuelvo y repito, y lo estaré repitiendo todos estos días, cada 8 días, un Congreso del pueblo y para el pueblo, unos dirigentes sindicales equilibrados, eh, que controlemos nuestras emociones y de verdad respondamos al sentir y el querer de las bases. Y las bases que se conviertan en ser participativas, nos acompañen, nos apoyen, nos hagan sugerencias, nos den ideas para que de esa forma logremos nuestros objetivos. Es allí, en forma breve, compañeras, que concluimos esta unidad número 13, eh, donde hablamos de los movimientos sindicales y de los movimientos sociales y que de verdad eh, se fortalezcan. Y quiero decirle al compañero que planteaba que donde él está no se puede. Miren, compañeros, de todas partes de Colombia se puede. ¿Qué es lo que se requiere? Saber manejar el lenguaje, la táctica y la estrategia. Si yo estoy en una zona, lo que llaman zona roja, o de zonas violentas, no me puede echar un discurso abierto y con terminologías tan directas. ¿Por qué? Porque me joden físicamente, pero yo sí puedo ir creando conciencia, diciéndole a mis compañeros más allegados: hombre, ¿qué te parece? ¿O tú qué opinas de esto y esto? Si logramos dignificar nuestra profesión, ¿tú qué opinas? Tal, ponerlo a opinar a ellos. Y en la medida que vaya opinando y vaya viendo coincidencia, pues yo voy haciendo un trabajo que es mejor y me da mejor resultado que me echar un discurso de juliero, porque ustedes saben que uno, cuando reúne las masas, echa un discurso y se puede ganar muchos aplausos, pero después que se disuelve la masa, posiblemente no logró nada. Pero cuando yo dialogo con mi compañero en la institución, en mi barrio, pues puedo lograr muchas cosas y repito, de acuerdo al lugar, de acuerdo a la idiosincrasia donde estemos, utilicemos el lenguaje, que es muy importante. El lenguaje sirve para sumar y multiplicar, pero también puede servir para dividir y restar. Y no lo debemos de utilizar ni para dividir ni para restar, siempre para multiplicar y sumar. Entonces, es mi sugerencia que humildemente les dejo y como siempre, desearles un feliz fin de semana y para los creyentes y no creyentes, pues siempre invoco a un ser superior, que lo que llamen usted como lo quieran llamar, nos bendiga y nos proteja. Feliz fin de semana para todas y todos.